Buenos días, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos, padres, hermanos queridos. Vamos a confiar en el Dios del amor, de la misericordia, del poder, de la fuerza, de la sabiduría. Nosotros somos sus hijos y le pertenecemos. Alabado y bendito sea mi Señor. Con mucha alegría, mis hermanos, con mucha fuerza, con mucha confianza. Vamos a celebrar la palabra de Dios. Bendigan al Señor, honren su nombre, glorifiquen al Señor, le suprema adoración, deleítense en su Señor, pueblo escogido por Dios. Pues en medio de su alabanza, Él prometió que vendrá. Bendigan al Señor, honren su nombre, glorifiquen al Señor, le suprema adoración, deleítense en su Señor, lo escogido por Dios, nación santa, pueblo llamado por Dios. ¡Dale! Y gózate, pueblo escogido por Dios. Alábale y gózate y cree firme en tu Señor. Nación santa, linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó tinieblas a luz. Nación santa, pueblo escogido de Dios. Nación santa, linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó tinieblas a luz. Nación santa, pueblo escogido de Dios. Bendigan al Señor, honren su nombre, glorifiquen al Señor, denle suprema adoración, deleítense en su Señor, pueblo escogido por Dios. En medio de su alabanza, Él prometió que vendrá. Bendigan al Señor, honren su nombre, glorifiquen al Señor, en suprema adoración, deleítense en su Señor, pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo llamado por Dios. Alábale y gózate, porque escogido por Dios. Alábale y gózate y cree firme en tu Señor. Nación santa, linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó tinieblas a luz. Nación santa, pueblo escogido de Dios. Nación santa, linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó tinieblas a luz. Nación santa, pueblo escogido de Dios. Felices son los de camino perfecto, felices los que andan en la ley de su Señor, felices los que guardan todos sus mandatos, feliz aquel que lo busque de todo corazón. Alábale y gózate y cree firme en tu Señor. Alábale
santa linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó. Tinieblas a luz, nación santa, pueblo escogido de Dios. Nación santa, linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó. Tinieblas a luz, nación santa, pueblo escogido de Dios. Oramos al Señor. Oramos por nuestras necesidades. Oremos por nuestras intenciones. A ver, dígale al Señor lo que le está pasando. Lo que hay en lo hondo, en lo profundo de su ser. Quizás lo que le está pasando no le dice a nadie. Porque no tienen por qué saberlo. Pero el Señor sí tiene que saberlo. Él te ayuda, Él te conduce, Él te ilumina. Él te fortalece, Él te apoya, Él te reclama, Él te corrige. Señor, esto me está pasando. ¿Qué te parece, Señor? ¿Cómo estoy a tus ojos? Guía mis pasos. Sana mis enfermedades. Dame fuerza en mis debilidades. Acompáñame en mi soledad. Alabado, bendito, glorificado, santificado seas mi Señor. A ti la gloria, a ti el poder, a ti la majestad por los siglos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Gloria a Señor. ti, Señor. Por capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Tenga la bondad en su Biblia. Sí, en su Biblia. En ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó a ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, como con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos y espinos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granitos finalmente cayeron en tierra buena, fértil, y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche la palabra. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo poco que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. Pero en ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entienden, no entenderán. Y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar. Sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender en su corazón. Pero con eso habría conversión, y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo les digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no lo interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso
es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan la palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Véngase ese aplauso bien fuerte a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, quisiera que me permitan, por favor, con toda disposición, escuchar la palabra y poder reflexionarla en este momento. Si me permiten, yo quisiera contar con su amable atención. Y la amable atención de ustedes, ¿qué significa? Que estén quietitos, ¿no es cierto? Que no estén como rabo de lagartija. O sea, que estemos atentos, que no sea la hora de estar comentando cualquier desgracia con el vecino, ¿sí? Ni haciendo cariñitos al guagua, ¿ok? Ni cogiéndole la naricita, ni cogiéndole el ombligo. Déjele, ¿ok? Vamos a reflexionar juntos la palabra de Dios que acabamos de leer. Para muchos es la única oportunidad a lo largo de toda la semana. Para algunos son 600, a veces 700 personas o familias que estamos conectados todos los días, todas las semanas. Mis hermanos, y claro, para todos es una gran bendición. Hoy el Señor nos quiere hablar de la siembra, la cosecha y el sembrador. Así es como lo hemos titulado la homilía de hoy, ¿sí? La siembra, el sembrador y la cosecha. Escuchen, mis queridos hermanos, quisiera yo hacer alusión a los que alguna vez han sembrado en la vida. ¿Alguno de ustedes ha sembrado algo en la vida? Hay gente que no ha sembrado nunca, ni siquiera una ilusión. Estamos peor. Por donde ha pasado, no ha criado ni siquiera hierba mala. Escuche, pero otros hemos tenido la oportunidad de sembrar. Sí, yo orgullosamente tengo que decir que provengo de esos lugares donde se sembraba 2 veces o 3 veces en el año. Bueno, en el campo, mis hermanos queridos, se trabaja duro, ¿sí? Ahí se ve tu fuerza y a veces se gana muy poco. Pero bueno, mis hermanos, ahí se come el pan, así como Diosito dijo, con el sudor de la frente. Bueno, mis hermanos, muchas veces he sembrado, ¿ok? Y he sembrado de las maneras como hay que sembrar. Se me viene a la mente, oyendo la palabra de Dios, que en el campo, en la casa de papá, sembrábamos de 2 maneras, ¿ok? A veces sembrábamos la semilla en los surcos, por donde se regaba el agüita para que esa semilla pueda germinar. Sí, era una siembra delicada, era una siembra planificada, ¿ok? Pero hay otros tipos de siembra que no se planifica mucho, ¿ya? Bueno, la siembra planificada, por ejemplo, son del brócoli o de las coliflores o de las remolachas o de alguna de esas plantas, ¿ok? Del maíz, sí, de las papas. Pero hay otra siembra, mis queridos hermanos, que no se planifica demasiado. Es una siembra en donde uno carga al hombro un costal y ahí está demasiada semilla. Es pequeña la semilla. Así se siembra la alfalfa, así se siembra el trigo, así se siembra la cebada, así se siembra la avena. Y entonces de eso que en quichua se dice shigra, vamos tomando puñados de semilla y esparcimos por el sitio en donde está preparado el terreno. ¿Ok? Es un terreno abonado, es un terreno húmedo. Mis hermanos,
¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Perdonen que haya hecho alusión a la historia tan pequeña de mi vida, pero de eso habla el Señor hoy, ¿sí? El Señor también tenía que hacerse entender por los pequeños, en este caso por los campesinos, y el lenguaje de los campesinos también lo entendían los magistrados. Es más oportuno hacerse entender por la gente pequeña, mis queridos hermanos, para que la gente grande también pueda entender. Así que el Señor utiliza estos recursos. Lo que hemos leído hoy es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es un lenguaje comparado, un símil. ¿Para qué? Para poder hacerse entender mejor. Así que el Señor, mis hermanos, en aquel entonces y en su pueblo, ese era el trabajo cotidiano. La agricultura era el trabajo cotidiano. Estamos y estaba hablando de esto. Y la siembra del trigo, yo les dije que la segunda forma de sembrar, eso, coger del costal y regar por donde quiera. Esa es la siembra del trigo. Y una de las siembras más importantes en aquellos terrenos áridos, sí, aquí también es la cebada y el trigo, lo que aguanta la aridez. Así que, mis queridos hermanos, eso es la parábola de hoy. Sí, el Señor nos va a explicar. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es Jesús. ¿Estamos? ¿Qué es lo que siembra? Lo que siembra es la palabra. ¿Quién es la tierra? ¿Qué es la tierra? Es mi corazón, es tu corazón. Ahora, mis hermanos, Jesús es importante. La palabra de Él es importante. Sí, de Él se ha dicho en la Biblia, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios hecha carne. Si quisiera hacer alusión a esto, mis amados hermanos, sobre la importancia, sobre la fuerza, sobre la poderosa palabra de Dios, que es así como lo dice en la parábola de hoy, lo que el Señor siembra. Dice que la palabra que nosotros hablamos tiene poder. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Depende de las palabras que digas para que vengan cosas, sí, a tu vida. Decir palabras es atraer acciones. Decir palabras, mis queridos hermanos, es rodearse de lo que reviste esa palabra. Por eso dice que no hay que hablar nomás cualquier cosa. Sí, hay gente que dice, bueno, no es tan importante porque voy a ver con un ojo o voy a andar con una pierna. No digas tonterías. Las palabras tienen poder. Por eso dice que no hay que decir palabras de orgullo, ¿no es cierto? Porque, mis hermanos queridos, depende de esas palabras que nosotros digamos. Y esa es la historia de nuestra vida. ¿Sí? A veces nosotros hemos criticado tanto, nos hemos asustado tanto, hemos discriminado tanto con nuestra palabra y en nuestra vida tenemos que pagar el orgullo. ¿Se ha dado cuenta que es así? Ok, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Me estoy refiriendo a la forma de comunicación que entre nosotros los humanos tenemos. Y estoy dándole fuerza a eso. No sé, usted puede buscar en la historia misma de su vida. ¿Ok? Si es que la fuerza de la palabra tuvo impacto en usted mismo. Tuvo fuerza en usted mismo. No sé, algunos dicen, fue esta palabra. Fue cuando me hablaron difícil, cuando me hablaron duro, cuando yo desperté, cuando yo sacudí la cabeza, cuando por fin me di cuenta. Amigos queridos, y es una palabra la que guía a la gente, es una palabra la que motiva a los muchachos, es una palabra la que hace que yo comience, mi querido hermano, y si es que el camino se vuelve turbio, son las palabras las que me hacen a mí perseverante. ¿Sí? Me dijeron,
Escuché. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Amigos queridos, amigos, amados hermanos, vamos a considerar esto. Ahora, ¿qué me dice usted de la palabra de Dios? ¿Qué ha significado a lo largo de la vida para usted? Sí, ha habido poder en esta palabra. Si nosotros hablamos lo que he hablado de las palabras de los seres humanos, de esta forma de comunicarse de los hombres, ¿qué me dice de la palabra de Dios? Amigos, quisiera yo tener alguna constatación de lo que la palabra hizo en cada una de nuestras vidas, en cada una de sus vidas, amigos queridos, y detallar una lista. Quizás la lista sea interminable de lo que la palabra de Dios es capaz de hacer en el camino de la vida de cada quien. ¿Qué es lo que ha hecho la palabra, mis hermanos? Según el mismo testimonio de la Biblia, ¿sí? La palabra es capaz de dar fuerza. La palabra es alimento. La palabra, mis queridos hermanos, es fortaleza. La palabra es guía. La palabra es luz. La palabra es cuchillo de doble filo. La palabra indaga, la palabra nos empuja. Estoy hablando de la preciosa palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. No sé, mis queridos hermanos, no sé, pero esto ha sido una avalancha en nuestras vidas. Aquellos que hemos podido escuchar, oír, escuchar, interiorizar. Entonces ha sido una avalancha, una fuerza grande. Todo lo que les estoy diciendo, alimento, luz, fuerza, luz, ha sido guía, ha sido inspiración, ha sido, mis queridos hermanos, limitación. Lo dice la misma palabra de la palabra de Dios, cuchillo de doble filo. Muchas veces me he sentido indagado, me he sentido yo mismo entre la espada y la pared, frente a la palabra, con respecto de mis mismas palabras, de mis mismas acciones. No sé si a usted le ha pasado así. Amigos queridos, de pronto la palabra le ha hecho decidir, la palabra le ha hecho retroceder, la palabra le ha sanado de sus enfermedades, considerando que sus enfermedades de pronto han sido urgentes y han sido irreversibles. La palabra ha recuperado su juventud, ha recuperado sus hijos o ha recuperado su familia. La palabra, mis queridos hermanos, le ha dado agallas para volver a soñar, para volver a vivir, para levantarse, para no desmayar. La palabra de Dios. Estaba escuchando desde la madrugada algunas características que un predicador pone para esta palabra. Permítame decirle, por favor, a este gran predicador, la palabra es irrefutable. La irrefutable palabra de Dios. Sí, su contenido, mis queridos hermanos, no se puede refutar. Son andariveles que nos permiten la vida. No son simples consejos, mandamientos, medios superficiales. No, son andariveles que nos permiten caminar. No se puede refutar. Tendría que considerar entre la palabra y mi propia vida. Yo no puedo refutar la irrefutable palabra de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué texto le ha impresionado a usted? Sabe, entre los cristianos católicos, a veces un texto bíblico ha hecho de la vida de los santos, santas vidas. Recuerdo, por ejemplo, la vida de San Francisco de Asís. ¿Sabe cómo él se convirtió? Él escuchó esta palabra. Mire, escúcheme, míreme. Él escuchó esta palabra. Él dijo, él después de venir de la guerra se cayó del caballo, se sintió algo enfermo. Él pudo interiorizar esta palabra en su lecho de dolor. Sí, él pudo interiorizar esta palabra. Miren las aves del cielo.
no tienen que esforzarse demasiado y no tienen preocupaciones. Sin embargo, mi Padre Celestial jamás les hace faltar el alimento. Miren los lirios del campo. Sí, miren que no tienen que sacrificarse, madrugar o malanochar. Pero ni Salomón en su grandeza se vistió con tal belleza. Eso le impactó. Eso fue suficiente como para que la vida empiece de nuevo. La irrefutable palabra de Dios, mis queridos hermanos, de pronto necesita calar nuestro corazón. ¿Qué texto bíblico a ti te impresiona? ¿Qué texto bíblico a ti te deja sin fuerzas? Te desarma tus proyectos y tus planes, que son mezquinos y a veces muy individualistas. No sé, la palabra de la oración, la palabra de la sanación, la palabra de la liberación. No sé, mis queridos hermanos, es la irrefutable palabra de Dios, es la incorruptible palabra de Dios. Segunda cosa, es la incorruptible palabra de Dios. No hay corrupción en la palabra de Dios, no hay contradicción en la palabra de Dios, hay limpieza en la palabra de Dios, hay transparencia en la palabra de Dios. Amamos esta palabra, necesitamos esta palabra. Mis hermanos, nuestro país y toda nuestra América Latina está plagada y está bombardeada de corrupción. ¿Se ha dado cuenta? Las noticias que escuchamos no son noticias alentadoras, son noticias cloacas, cada vez más y peor. Bien, mis hermanos, la incorruptible palabra de Dios, no me diga que este mundo no lo necesita, no me diga que en su familia no hace falta, para erradicar eso de nuestras conciencias, para erradicar eso de nuestras vidas. Sí, Señor, tu palabra que no tiene corrupción, tu palabra que es la verdad. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y vida. La verdad de mis palabras los harán libres. Ahora, no solamente esto, mis hermanos, la indestructible palabra de Dios. A lo largo de la historia, muchos hermanos o mucha gente ha querido destruir la palabra de Dios. Se cuenta que Domiciano, que era un emperador de la Roma antigua, escribió en una gran construcción, sí, en una gran pirámide, ¿ok? No recuerdo exactamente las palabras en latín, pero la traducción decía: los cristianos y su palabra han sido sepultados. Estamos para siempre. Escuche, 100 años después, un emperador romano, ¿sí? Un emperador romano que se llamaba Constantino, hizo la conversión de su propio corazón por la oración de su madre. Cuenta la historia, ¿sí? Y sobre lo que dijo Domiciano, sí, que estaba enterrado y que ya no valía para nada, él construyó, mis hermanos, un imperio nuevo basado en la palabra de Dios. Mis hermanos, la indestructible palabra de Dios, la indestructible palabra de Dios. Los liberales han dado su propia interpretación y los socialistas han querido rechazar y discriminar la palabra. Y de pronto los neoliberales han considerado que eso es una falacia. Sí, un tipo de psicología. Han considerado que eso es una enfermedad. Pero la palabra de Dios sigue actuante. Sí, es siempre antigua y siempre nueva. Amigos, y por último, la indispensable palabra de Dios. 3 palabras, 4 palabras con I, que pueden ser una bendición para usted. La irrefutable palabra de Dios, la incorruptible palabra de Dios, la indestructible palabra de Dios, la indispensable palabra de Dios. Usted lo necesita. Usted lo necesita. ¿Por qué he dado tiempo? ¿Sí? Se supone que era del sembrador.
Porque eso es lo que siembra el Señor. La palabra es la semilla. Ahora verá, la parábola dice así: cuando uno siembra de esta manera, uno siembra por donde quiera. ¿Estamos? Ahora en el campo está al ladito un camino duro, está las piedras, está una franja de espinos, y por fin está la tierra que es fértil. No sé qué corazón tiene usted. No sé qué corazón tiene usted. No sé si es hombre o mujer de dura cerviz. Estamos una pérdida de tiempo. ¿Usted cuánto tiempo va a la iglesia y no le ha servido para nada? Sí, porque la palabra cayó en el camino, allá en medio de piedras. Sí, ¿cuánto tiempo usted comenzó un ministerio y de pronto se emocionó? Ok, pero esa palabra se secó, usted volvió a lo mismo. Esa palabra caída, mi querido hermano, ¿en medio de qué? De espinos y de algarrobas. El Señor quisiera que la palabra, la irrefutable palabra de Dios, la indispensable palabra de Dios, la indestructible palabra de Dios caiga en su corazón. Entonces habrá fruto. ¿No es cierto que usted quiere ser una persona productiva? ¿No es cierto que usted quiere progresar en la vida? Entonces habrá fruto. Entonces habrá fruto. ¿Por qué escucha otras palabras que le pierdan? ¿Por qué escucha otras palabras que le confunden? ¿Por qué escucha otras palabras que a usted le descarrían? ¿Por qué? ¿Por qué no escucha la palabra de Dios? Usted quiere ser una persona productiva, usted quiere producir en la vida, usted quiere tener dinero, usted quiere tener conversión, usted quiere tener fuerza, usted quiere tener santidad, usted quiere tener alegría, usted quiere vivir a plenitud. ¿Por qué no escucha entonces la palabra de Dios? Mis queridos hermanos, el terreno que es fértil, el terreno que es fértil. Amigos, que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor nos bendiga a todos. Quiero contarle al final del mensaje una experiencia mía. Por favor, perdone que lo haga una vez más. Hace tiempo se estafaron a mi familia por el trabajo, y fue mucho. El trabajo de todos los años. ¿Estamos? Todos estábamos sin tener que hacer. De pronto con odio en el corazón. De pronto con venganza. Con ganas de vengarnos de aquellos que habían hecho tanto daño a nuestras vidas. Nos quedamos como empezamos. De la nada, porque así empezamos. Oiga, y un amigo, en aquel tiempo éramos colegiales, preparándonos para la vida sacerdotal. Un amigo dijo: oye, ¿por qué no te vas a un retiro? Te veo tan desesperado, te veo tan triste. Yo le dije: retiro, yo no necesito retiro, hermano. Lo que necesito es trabajar. ¿Te das cuenta cómo está la casa? ¿Te das cuenta que estamos endeudados hasta las orejas? Y él, mi amigo, ahora es cura también, me llevó con engaños al retiro. Ay, voy a caer. Yo de mala gana estaba muerto de las iras en el retiro, oyendo a esos predicadores. Yo estaba pensando en la deuda. Bien, mis hermanos queridos, sí, así pasó los días, las horas del retiro, hasta que nos dieron un espacio para irnos delante del Santísimo. Y yo le dije: Señor, revélame tu voluntad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú también permites en las páginas de la Biblia que los enemigos sean vengados. ¿Tengo que hacer eso? Escuche. Y entonces, después, al final del retiro, tenían que darnos un texto bíblico, ¿sí? Que era lo que significaba lo que teníamos que hacer en la vida. Eso era parte del retiro.
Así que estuvimos todos, mis hermanos queridos, pero no me van a creer. Esto es la verdad. Sí, esto es la verdad. Me dieron una estampita así, donde estaba el texto bíblico que resumía lo que mi vida necesitaba. Y ahí estaba un texto bíblico. Sí, ahí estaba un texto bíblico que me dio fuerzas nuevamente. La irrefutable palabra de Dios, la indispensable palabra de Dios, la irresistible palabra de Dios. Y el texto bíblico decía, ¿cómo que me decía a mí? Edison, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña se movería. Eso era lo que mi vida necesitaba. Ahí me encorvé, ahí saqué pecho y levanté la cabeza. Y mis hermanos queridos, Dios me dio la fuerza para bendecir a los ladrones, porque el Señor también dice en su palabra, bendice a quien te ha hecho mal. Sí, nunca hagas daño a quien ha dañado tu vida. Sí, mis hermanos queridos, ¿sabe? El resultado de creer en la palabra es que eres bendecido. El Señor nos devolvió la paz. El Señor nos devolvió la tranquilidad. Nos devolvió mucho más de lo que habíamos perdido. No sé dónde estarán esas personas. Deseo que les vaya bien, que sean personas bendecidas. ¿Ok? Pero el Señor me levantó por el poder de su palabra. ¿Ok? Dígale ahorita mismo al Señor, Señor, te entrego mi corazón. ¿Cuántas veces yo hice caso omiso de tu palabra y he recibido solamente tempestades en mi vida? ¿Cuántas veces yo no escuché tu palabra? Quizás nunca la he escuchado y nunca he tenido paz. Y nunca mis intentos de progreso han funcionado. Oh, Dios, abre mi corazón, abre mi corazón, abre mi corazón. No quiero ser el terreno que recibe la palabra en medio de piedras, en medio de cardos, en medio de resequedad. No quiero ser parco, frío. Ayúdame a hacer 3 cosas con tu palabra. Dígale al Señor, órele al Señor. Ayúdame a escucharla, ayúdame a creerla, ayúdame a obedecerla. Escuchar, creer y obedecer. Escuchar, creer y obedecer. Escuchar, creer y obedecer. Si es que la palabra dice no, no lo hagas, no lo sigas haciendo. Si es que Dios te dice no, te está diciendo, mijito, no te lastimes, no te hagas daño. No te vengas abajo, no frustres tu camino. Lo mismo pasa, mis hermanos queridos, en las finanzas. Lo mismo pasa en el matrimonio, en nuestra relación afectiva. Lo mismo pasa en nuestra relación humana. Si es que el Señor te dice no, escucha la palabra, escucha. Y no solamente escucha, cree. Y no solamente cree, obedece. Amigos queridos, que el Señor nos bendiga. Y ahora les digo a ustedes lo mismo que el Señor me dijo en la época más crítica de mi vida. Oye, Edison, oye, Carlos, oye, Marta, oye, Andrea, Priscila, oye, Carmen, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Escucha la palabra. ¿Qué palabra calza para lo que estás viviendo? Estás enfermo, estás confundido, eres una ovejita descarriada, estás empobrecido. Tierra fértil, Señor, tierra fértil. Abro mi corazón. Siembra tu palabra en mi vida. Por favor, Dios. Por favor. La palabra del
Señor es perfecta, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son justos, son aliento para el alma. Deseable es más que el oro, más que el oro afinado, y dulce más que miel de la que destila del panal. Deseable es más que el oro, más que el oro afinado, y dulce más que miel de la que destila del panal. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Qué texto bíblico te impacta? ¿Qué texto bíblico es para ti? No dejes de escudriñar la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra de Dios. No dejes de buscar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te levanta, mi querido hermano? Si de pronto reflexiona en eso, de pronto haz caso a esa palabra. No te llenes de palabras que te enojan, no te llenes de palabras que te discriminan, no te llenes de palabras que hacen pedazos tu vida. Encuentra el camino, encuentra la luz, encuentra la luz, encuentra la verdad. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Deseable es más que el oro, más que el oro afinado, y dulce más que miel de la que destila del panal. Bendito y alabado seas tu Señor. La palabra del Señor es perfecta, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son justos, son aliento para el alma. Deseable es más que el oro, más que el oro afinado, más que miel de la que respira del panal. Deseable es más que el oro, más que el oro afinado, y dulce más que miel de la que respira del panal. Oigan, mis hermanos, usted va a amar a la palabra, yo, amén. Usted va a amar a la palabra. Coja su Biblia, vamos a hacer un acto de veneración y adoración a la palabra de Dios. El texto bíblico que hemos leído hoy, sí, que es el texto de la palabra. Vamos a decirle: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Y yo me comprometo ante ti, Señor, a luchar por escuchar tu palabra y por creer en tu palabra y por obedecer tu palabra. Seré legado de mi triunfo, de mi victoria, de mi vida nueva. El Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y la palabra hace nuevas criaturas. El Señor con la palabra resucitó a su amigo Lázaro y abrió los ojos al ciego de Jericó. El Señor con su palabra resucitó, mis queridos hermanos, a aquella niña cuando le dijo: Talita cum, a ti te lo digo, levántate. Y el Señor con su palabra dio de comer a 15,000 personas que estaban con hambre. Y el Señor con su palabra dice que es el pan vivo bajado del cielo. Todo lo que yo necesito, todo lo que yo necesito. Sí, nueva vida, según la palabra de Dios.
Sí, enarbole su palabra. Dale un beso a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Deseables más que el oro afinado, y dulce más que miel de la que estira del panal. Deseables más que el oro afinado, y dulce más que miel de la que estira del panal. La palabra del Señor es perfecta, se sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son justos, son aliento para el alma. Deseables más que el oro afinado, y dulce más que miel de la que destila del panal. Deseables más que el oro afinado, y dulce más que miel de la que destila del panal. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. No piedras, no camino duro, no cardos y espinas. Sí, tierra fértil. Oiga, y cuando la palabra cae en tierra fértil, hay producción, va a haber cosecha, mis hermanos queridos. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda Amén. sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense.